Hi guys, I am Sherry. Ok, empecemos. Barran, bam, bam. Barran, bam, bam. Game over, el juego ha terminado. Habla sobre una chica que nota a un chico que honestamente él es un fuckboy. Entonces ella sí le gusta ese chico, pero trata de evitarlo porque ya sabe cómo va a terminar la cosa. Pero aquí este chico trata de atraparla. Por eso en el coro de Game Over, en Hana de se je suis un charme, charme, eso está en francés. Lo cual se traduce como me convierto en un gato negro. O sea, I'm running in the night, corriendo en la noche. Ella quiere disimular que se esconde en la oscuridad para no ser atrapada por él. Pero ¿qué pasa? Las luces la hechizan y él llega, entonces la besa y es como que ella cae en sus encantos. Entonces cuando cae en sus encantos, ella ya terminó el juego. Game over. ¿Sabes quién eres? Es una canción que compuse en 2019 cuando estaba en mis clases de música. En la escuela, obviamente, no voy a clases de música, sí, estaba yo en la escuela, era una paraescolar. El punto es de que mi autoestima estaba muy bajo, entonces yo quería tener más seguridad. Entonces no encontraba yo dónde, entonces dije, voy a escribir una canción para darme fuerzas y sentir que puedo yo, o sea, que puedo alcanzar tales cosas. Entonces empecé poniendo la primera estrofa que es todos te miran con cara de envidia, murmullan al caminar y cosas así, porque es lo que me pasaba, yo entraba a clases y como que se sentía incómodo, era como que decían, ay, viene Stephanie, o ay, viene acá, ¿no? Entonces, como que sí, daba un poco de... Me sentía yo muy insegura, no sabía si hablaban bien de mí o hablaban mal, yo me sentí insegura. Entonces dije, anyways, todo adelante, adelante, yo sé quién soy, aunque no sabía quién era, no sabía quién era, dije, yo sé quién soy, aunque no lo sepa, yo sé que puedo y no me importa lo que la gente diga, yo sé lo que soy. Entonces, esa canción, aparte de que es una motivación para mí, es para ustedes, o sea, yo la compuse especialmente para ustedes, para que tengan más seguridad en que si sabes quién eres, no tienes por qué sentirte mal, no tienes por qué caer en una depresión ni nada de eso. Si no sabes quién eres, yo te digo, eres mi Sherry Lover, yo te quiero mucho, o sea, te amo mucho. You're My Everything es una canción de amor, la cual necesitaba mi álbum porque el álbum se llama Girl in Love, entonces necesitaba una canción de amor. Mi inspiración para esta canción es Jake Denhypen. Sí, sí, es Jake. You're My Everything junto con Game Over y Always Connect, que no está agregada al álbum. Son las únicas canciones en las cuales he incluido 4 idiomas. El español, obvio, el español, inglés, coreano y francés. En You're My Everything tiene más estrofas en coreano. Mon garçon, mon soleil es las únicas frases que tengo en francés. Y las quise agregar porque me sonaba muy romántico. Para mí el francés es un idioma romántico. Entonces para mi canción You're My Everything, que para mí es una canción de amor, quería poner un poco de francés. Pero en sí me gusta que tiene más letra en coreano. Esta canción la compuse en 2019 cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la preparatoria. La compuse en una historia que yo me hice en mi cabeza. Me hice en la cabeza una historia de un chico que es muy caballeroso y se enamoró perdidamente de una chica. Pero este chico, chico de las rosas, o sea, el chico que entrega su alma, sus rosas, todo, todo, todo. Entonces la chica es como que, oye, tranquilo, sé que me quieres, pero vas demasiado rápido. Entonces por eso le dice, hey, no me lleves a tu casa, que a tu madre al verme entrar. Porque él va acelerando las cosas. Entonces The Man of the Rose trata de eso, de un chico caballeroso con sentimientos muy nobles, pero que acelera un poquito las cosas.
Girl in Love, como lo dice, Girl in Love es el nombre del álbum o EP. La verdad no sé si es álbum o EP o mini álbum, no sé. Pero Girl in Love es la canción, así que principal. No podría decirlo porque me gustan todas, realmente me gustan todas las canciones. Pero Girl in Love es mi favorita hasta ahora. Antes eran las demás, pero después de que la hice quedé encantada con Girl in Love. Porque esta canción, aparte de que lleva el nombre del álbum, esta canción habla sobre mí y sobre ustedes más que nada, de los dos, porque a mí no me gustaría escribir canciones que solo hablen de mí o cosas así, me gustaría ser variado. Gary Love, chica enamorada, porque eso significa en español, representa a que las canciones son de amor y que esta persona, o sea yo, o sea yo, quiere lograr sus objetivos. Por eso pongo en I believe in me, I believe in us. ¿Qué quiero decir? Que yo confío en mí, yo confío en ustedes y sé que juntos podemos lograr muchas cosas. Yo no sé a qué te estés dedicando, Michelle Lover, no sé a qué te estés dedicando, pero yo confío en ti. O sea, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes terminar tus estudios, yo sé que tú puedes lograr lo que quieres. O sea, si nadie te lo ha dicho, yo te lo digo, I believe in you, yo creo en ti. O sea, si crees que nadie cree en ti, yo creo en ti, incluso si no te conozco, o sea, sin ni siquiera sé tu nombre, yo confío en ti, o sea, quédate con eso, que una persona aquí en su casita con una guitarra confía en ti. Otro, Cielo Azul, esta canción es más personal, muy sentimental más que nada para mí, porque la compuse en 2020 cuando hubo la pandemia. Fue un momento muy difícil para mí porque yo estaba pasando por problemas personales y problemas un poquito de ansiedad. Entonces yo estaba en terapia, no lo voy a negar, estaba en terapia en busca de amor propio, en busca de ser una persona fuerte mentalmente y poco a poco iba yo logrando este objetivo. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia, cancelaron mis terapias, luego lo único que tenía eran mis amigos, para mí era lo que más amaba en el mundo, mis amigos, y ellos simplemente desaparecieron, o sea, dijeron ya no va a haber clases, ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro, yo me sentí mal, luego dijeron que no podíamos salir de casa y yo me sentí peor, porque lo único que no quería era estar en casa, yo quería salir a ver la naturaleza porque una vez leí en el diario de Ana Frank que si te sientes mal, ve y sal al sol, ve con la naturaleza y con Dios y te hará sentir mejor. Y fíjese que a mí sí me hacía sentir mejor, pero simplemente ya no podía hacer eso, ya no podía salir, tenía que estar en mi casa, tenía que hacer tareas, tenía que hacer esto y todo era una bola de problemas en mi cabeza, luego problemas económicos y todo esto, entonces fue como que porque ya no tenía yo a nadie, ya no tenía yo amigos, ya no podía yo salir, me sentí demasiado mal. Pero también hay una cosa que cabe mencionar. Al inicio de la narración dice Saranjanun Eduardo Ege. Esto en coreano significa mi querido Edward. Los que no saben, porque nadie sabe, nadie sabe, yo empecé a escribir un diario en 2019, pero no fue hasta en 2020 que le puse una identidad. No quería que fuese el típico querido diario, hoy pasó esto, hoy pasó el otro. No, yo quería un amigo. Entonces yo le puse a mi diario Edward. No sé por qué, pero yo le puse un nombre. Yo quería que fuese algo más que un cuaderno. Yo quería que fuese una fuente de confianza. Entonces a Edward le empecé a tomar cariño, le empecé a comentar de muchas cosas, de mi felicidad, de mi tristeza, de todo, y fue una terapia muy personal. Si antes iba a terapias para sentirme mejor, mi diario para mí fue lo mejor que me ha pasado porque con él analicé muchas cosas, me pude comprender algo que un especialista debió haber hecho, pero yo misma lo pude descubrir. Entonces una parte de superación personal fue mi diario y todavía lo tengo y con él hablo muchas cosas. Hablo de ustedes, hablo de esto, hablo de él, hablo de todo. Quería agregarlo porque para mí mi diario es muy especial. Entonces una canción especial necesita algo especial. Y también tengo lo que es el final de Sanahanun Eduardo, que I believe in the sky, I believe in me, I believe in us, I believe in the power of music.
de todo lo que pasó de la cuarentena, finalmente pude descubrir que el poder de la música es demasiado fuerte porque estuvo siempre con nosotros en los momentos más difíciles y para mí siempre ha estado conmigo, o sea, en las malas, en las buenas, sea el artista que yo escuche, siempre está la música. Entonces yo creo en el poder de la música. Si tú estás triste, la canción te acompaña, entiende tu tristeza. Si tú estás enamorado, una canción de amor te va a decir que él también está enamorado. Sabes que el artista que está cantando eso en su momento estuvo enamorado, entonces no te sientes solo. Bueno, yo así lo veo. Si yo me siento triste, escucho una canción triste, sé que no soy la única triste porque el artista que la está cantando en su momento estuvo triste, entonces no te sientas solo. Entonces ahí va, yo creo en el poder de la música, en todo lo que puede hacer la música. Yo creo en mí y yo creo en ustedes. O sea, aquí vengo otra vez con mi Love Yourself. Yo creo en ustedes, o sea, yo sé que ustedes pueden. Y nada, los quiero mucho. Bueno, eso ha sido todo. I am Sherry. Bye bye.